Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por este momento que nos da de compartir con ustedes este tema y esta palabra que ha sido encomendada por el pastor y en el marco de este retiro en el cual vamos a poder estudiar un tema tan importante como es la adoración familiar y específicamente en esta primera parte vamos a abordar el asunto del decaimiento de la fe cristiana en las familias. Un tema bastante confrontativo, pero que a la luz de la palabra y con algunos recursos de adaptación que vamos a referir, hemos podido preparar un material para que nos pueda ayudar a todos a enfrentar este decaimiento que podemos tener en la fe cristiana en nuestras familias creyentes. Les voy a pedir que puedan abrir en sus Biblias el pasaje de Josué 24, versículo 15. Capítulo 24, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta enseñanza está basada en el material del Portavoz de la Gracia, el número 26, y el tema central es la adoración familiar. Es una adaptación del tratado elaborado por el ministro puritano Oliver Heywood en los años 1630 a 1702 que él vivió. Y está basado en ese pasaje de la Biblia que acabamos de leer, donde Josué, ese líder y héroe de la fe en el Antiguo Testamento, hace esa resolución donde dice al final de ese versículo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a hablar de manera de introducción cuál es la cruda realidad que vivimos en la era actual. Y en la actualidad, hermanos, la vida en los hogares está plagada de distracciones de todo tipo, desde las ocupaciones domésticas, donde los padres no tienen tiempo para dedicarle a los hijos, pasando por las ocupaciones del trabajo, un trabajo afanoso por los deseos de tener, hasta los medios tecnológicos y virtuales como las redes sociales y plataformas de entretenimiento en streaming, especialmente YouTube, Netflix, HBO, las más populares. Vivimos en los días en que los principios de Dios para la humanidad están siendo descartados. Está abundando el desorden y la corrupción, como sucede siempre cuando el hombre se aparta del orden de Dios, tal como lo vemos y lo hemos observado en la lectura de la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel se aparta constantemente de los mandatos de Dios. El amor en unión libre, la infidelidad, el divorcio, los amigos con derechos y todas las formas de perversidad están causando un naufragio en las familias y los hogares. El énfasis se está poniendo en la psicología de las masas, con crisis provocadas como mecanismo de influencia con el individuo como eje central de las cosas. Y también, hermanos, la venta de humo de las falsas expectativas por el consumo de las cosas o placeres momentáneos. Se promueve un deleite temporal a corto plazo, donde se desplaza la unidad del individuo y el vínculo con su familia. Se desplaza en vez de darle lugar a le están dando lugar, a una idolatría de los deseos carnales del propio yo. Sin reconocer que la familia fue instalada por Dios en la creación desde el huerto del Edén. Podemos verlo esto después en Génesis 1, 27 y 28. Adicionalmente a esto, queridos hermanos, hoy en día está muy de moda
y es una tendencia social estar contra las normas y las regulaciones en todo aspecto. Y pareciera que rebelarse contra la autoridad es sinónimo de un ser humano consciente y enfocado en sus derechos, ya sea sociales o humanos. Eso incluye todos los integrantes de una familia, especialmente las familias cristianas, que profesamos a Cristo como nuestro Salvador, y es decir, que nuestras familias no es la excepción de caer en la trampa del mundo. En estos últimos años, queridos hermanos, se ha agravado la situación a una decadencia social imperante, la cual desconoce los principios morales absolutos, esos que resisten al paso del tiempo, como lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, y donde deben permanecer inmovibles frente a los cambios que los desestiman. En países tan cambiantes y vulnerables como el nuestro, es notable lo fácil que se asimilan los nuevos parámetros morales, adoptando fácilmente, hermanos, en particular las corrientes inmorales y en contra de la familia. Es evidente que en la actualidad la familia está desprotegida como institución, en especial por aquellos que tienen el deber obligatorio de hacerlo. Es decir, que en las esferas de gobierno, nacional particularmente, cada día la familia es atacada. Lejos de eso, hoy los hogares se ven expuestos a fuerzas culturales que representan un claro ataque a la institución familiar. Hay evidencias e indicadores de fuerzas destinadas para debilitar la estructura de la familia, ataques implícitos y explícitos contra su integridad. Algunas de estas fuerzas, hermanos, son las siguientes. Número 1, la tendencia cada vez mayor de un número de mujeres, en general destacadas socialmente, que se proponen ser madres, pero no formar un hogar, ni convivir con el padre del niño, quien solo es considerado en este caso como el dador necesario para la célula fecundante. Número 2, el número creciente de jóvenes que deciden vivir juntos sin legalizar su unión, previniéndose de una probable separación, según ellos, ya que la unión se justifica mientras dure el amor. Un tercer factor cultural es el intento de legalizar el aborto, ya aceptado en varios países y movilizado sobre todo el movimiento feminista, en su febril necesidad de reivindicar el rol de la mujer, con el argumento de que con el cuerpo de uno puede hacer lo que se quiere, olvidando que en su interior es portador o portadora de una vida individual que merece ser respetada. Esta posición pro aborto es exponente de una cultura de muerte y se enfrenta a una cultura de vida que promulgamos desde las iglesias. Número 4, los nuevos tipos de familia. La aceptación de las uniones homosexuales que pretenden igualarse a las heterosexuales. El activismo gay que avanza a nivel mundial a un ritmo impensado. Esto está llegando, queridos hermanos, a influenciar decisiones gubernamentales, cambiando los patrones culturales y principios de la Santa Escritura. Número 5, el nuevo concepto de género. Este aparece en los programas de educación sexual, intentando dejar de un lado la determinación biológica de lo masculino y femenino y queriendo establecer nuevos géneros desde una perspectiva sociocultural que quieren imponerla a toda la sociedad. Ya no hay 2 géneros para ellos, sino que 5. Un sexto factor es el intento de clonación con seres humanos, que reemplaza la unión de las células productivas por la copia de otro ser en la creación de nuevas vidas. Nos llama esto a la reflexión de la situación actual en que estamos viviendo. Como iglesia, queridos hermanos, estamos pareciera en nuestras iglesias estamos en una burbuja cuando vemos todo esto que pasa alrededor y que abrimos nuestros ojos ante todo este panorama.
A diario, cada quien en su posición de empleo, en el estudio, en la esfera donde esté trabajando, a diario nos enfrentamos a ataques vertiginosos, especialmente contra la familia. Frente a estas presiones ideológicas, la familia como institución navega en aguas peligrosas y es necesario aplicar todos los medios para salvar este naufragio, promoviendo volver a la palabra de Dios y a sus mandatos, en especial la adoración a Dios en el núcleo familiar. Por tanto, hermanos, es necesario que se llame nuestra atención, que estamos aquí hoy, podemos reflexionar y hacernos un llamado de atención propio hacia los principios y propósitos de Dios para nosotros. Lo que las Sagradas Escrituras demandan en cuanto a cumplir con los mandatos y la ley moral de Dios, de modo que no seamos llevados por la corriente de las cosas que nos rodean y fallemos en el mandamiento de en el mantenimiento de verdaderos hogares cristianos y familias en nuestra iglesia local. Que podamos promulgar, como dice el querido pastor bautista reformado, ser portavoces de un evangelio bíblico. Ese es el panorama que estamos, la situación actual, ¿verdad? Lastimosamente he tenido que ponerlo en esta enseñanza porque muchas veces nos olvida en lo que estamos, el día a día se nos va pensando en cosas de nuestro quehacer, pero este es el panorama realmente, la situación actual en que vivimos, cada quien en su contexto, de esos 6 factores culturales, ideológicos, que van contra la vida y contra la familia, en el cual nosotros nos enfrentamos como hogares cristianos, hogares que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Segundo aspecto que vamos a tratar hoy es la decadencia, una decadencia que está a la vista, una decadencia que la podemos ver con solo observar qué pasa alrededor. Los factores de la decadencia en la era moderna que estamos viviendo y que conspiran contra la familia cristiana se pueden dividir en 2 grandes tipos: los internos y los externos. Los internos tienen que ver con aquellos factores que son propios del comportamiento de los integrantes del núcleo familiar. Cuando hablamos de internos, factores internos de esta decadencia, es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro núcleo familiar, internamente en nuestra familia, en nuestro núcleo. Es decir, como actores los padres y los hijos. Estos factores, hermanos, están sujetos a decisiones propias de los integrantes de la familia y surgen de común acuerdo entre los miembros. Estos factores internos que les hablo de la decadencia, muchas veces surgen de esos factores internos, pero que se ponen de acuerdo ahí en el núcleo familiar. No necesariamente tienen que venir a imponerlos de afuera, sino que internamente se toman decisiones. Por eso son factores internos. Tales como, estos factores internos pueden ser la propensión a la separación. Es decir, qué tan propensos son de común acuerdo el marido y la mujer, o el esposo y la esposa, de separarse por largo tiempo. Son decisiones que las toma el núcleo familiar. El esposo y la esposa deciden separarse por un mes, por ir a trabajar a otro lado, por algunas cosas. Deciden eso, a lo interno de su hogar, a lo interno de su familia. Esa decisión es un factor de la decadencia que tienen los hogares hoy en día. El ausentismo, el padre que está ausente, que trabaja mucho. Ese padre que se pierde por temporadas a trabajar. Ese ausentismo de parte del padre o de la madre, o que solo atiende sus problemas y no lo de los hijos, también es una parte de la decadencia interna que viven los hogares en la actualidad. Hasta llegar al divorcio y relaciones afectadas por la falta de atención, convivencia y amor eros con el cónyuge. Eso es parte de la decadencia de la fe cristiana en los hogares como factores internos que son de común acuerdo con los miembros. También la inmadurez de los padres en controlar a los hijos apresurados en sus decisiones. Es decir,
que se refiere a cómo los padres, las escuelas y los medios de comunicación presionan implacablemente a los jóvenes de hoy para que maduren hasta una edad adulta prematura en lo académico, una madurez social y también un asunto de sexualidad. Hay una presión social en lo académico, en lo social y hasta en la familia, en el núcleo familiar, para que los hijos maduren. Cuando alguna vez, no sé si algunos ustedes han escuchado algunas analogías que se toma que los seres humanos somos como el aguacate. El aguacate usted no se lo puede comer antes de tiempo. Si se lo come antes de tiempo, está amarguito. Y si se lo coma después de tiempo, ya no sirve, está podrido. Entonces los seres humanos somos como el aguacate. La madurez solo la da el Señor. Esa madurez, ¿verdad?, del aguacate la tenemos nosotros, hermano. Por más que quiera uno la fuerza, que quieren que madure, que haga esto, que lo otro, lo podemos presionar demasiado, que podemos partir el aguacate antes de tiempo. Y otro aspecto interno también que provoca el decaimiento de la fe cristiana internamente en los hogares es la decadencia de las familias, especialmente las familias cristianas, es la comodidad con un compromiso nominal y no religioso con la doctrina, por lo que pocos se integran a las comunidades de la iglesia local y a su servicio en la obra del Señor. Esa comodidad de un cristianismo nominal, internamente es una decisión que la familia toma, y eso lo lleva a un decaimiento de la fe cristiana. Cuando menos acuerda, él cayó decaído en la fe, ya no quiere ir a la iglesia, no se ha integrado en las actividades religiosas meramente hablando. Esos son los factores internos, hermano, que están en nuestra decisión, ¿verdad?, tomarlas o dejarlas. Por otro lado están los factores externos, y es la decadencia en la era moderna que vivimos, parecido a lo que vimos al inicio, que no podemos controlar lo que pasa afuera. Es decir, no podemos hacer mucho por lo que circula virtualmente en las redes sociales, medios electrónicos y plataformas de entretenimiento. Poco podemos hacer, salvo que usted decida no utilizarlas. Entre esos factores tenemos el abuso de las drogas y el alcohol. Esto implica jugar con la práctica de estos malos hábitos constantemente hasta llegar a ser esclavos de esto, es decir, caer en la adicción. Otro aspecto externo en la sociedad moderna es cuando se presiona la fuerte tendencia a obsesionarse con las conductas inmorales y las prácticas sexuales de todo tipo. Hay una tendencia externa que nos presiona, ¿verdad?, a la visualización, a la práctica sexual, a la inmoralidad de manera constante. Estamos expuestos a eso. Y en la familia, en el núcleo familiar, eso viene de afuera. Son cosas que a veces no las podemos controlar de manera puntual, pero sí tenemos que hacer algo para que ese factor externo no llegue a afectarnos al núcleo familiar. También, hermanos, otro factor que incide en la decadencia de las familias es la inseguridad financiera. La inseguridad financiera, es decir, que en el mundo la inestabilidad financiera con escasez de recursos crea una inseguridad en quien ha confiado en el dinero como su Dios. Si las familias cristianas dejamos entrar eso como una tendencia social que está afuera, que nos provoque inseguridad financiera, eso va a controlar nuestra vida y va a crear mayor inseguridad y vamos a confiar más en el dinero que en Dios. Entonces, esa inseguridad financiera que está en el mundo se llega a las familias, crea una inseguridad financiera a lo interno y eso provoca un decaimiento de la fe a lo interno del núcleo familiar de nuestras familias. Por otro lado, sigue estando presente el materialismo desmedido, el que también puede cultivar negativamente la carnalidad de los adultos y los niños en las familias, dependiendo de si uno es el que tiene o no tiene. Una abundancia de dinero cultiva la propensión a la envidia, una abundancia de dinero
también puede cultivar la baja autoestima, el orgullo, la angustia, la ira hacia otros que poseen cosas que una persona puede desear, una ingratitud, desesperanza y cualquier número de otras emociones, de malas emociones y disposiciones negativas para el corazón. Cuando dejamos que el dinero y ese amor al dinero prevalezca en el núcleo familiar, estamos provocando y estamos dándole pie para que estas malas emociones y disposiciones negativas puedan dañar el corazón, especialmente de los niños. Otros factores también tienden a extinguir el deseo espiritual en los corazones de los creyentes, porque pueden hacer que los miembros de la familia se encanten con el mundo y las doctrinas de la prosperidad e inviertan menos en relaciones familiares más importantes. Cuando dejamos que esas cosas pasen y que el mundo nos agobie con esos factores externos, fácilmente podemos caer presa fácil de la doctrina y estas doctrinas de la prosperidad que le dan solución a ese tema de manera fácil. Ciertamente existe un origen y una causa para la decadencia de la religión en nuestro tiempo, algo que no podemos pasar por alto y que nos insta con empeño a una corrección hoy. Se trata del descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo en ellas, encomendándoles que las dirijan, es decir, a los sacerdotes del hogar, a los padres de familia, con apoyo de la madre y de la esposa, para poder llevar en esos hogares la adoración familiar a Dios. Es el antídoto, es el remedio, no hay otra forma. Si piensa usted que recibiendo charlas o viniendo a la iglesia simplemente va a contrarrestar esa decadencia moral, está equivocado, hermano. Es a través de la adoración a Dios y especialmente en el culto familiar. El ministro puritano Oliver Haywood, autor de la base de este estudio, que les decía al inicio, muestra la siguiente acotación y quisiera que la escucharan. No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de la familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto a otros, por no haberlo formado en cuanto a la forma de comportarse desde que tenían edad para ello. Es una pregunta conmovedora, hermano, confrontativa. Es decir, a los padres y a las cabezas de la familia nos pueden acusar de eso, de no haber sido diligentes en nuestro deber como sacerdotes y poder llevar la adoración familiar a un culto reverente al Señor. Sigue diciendo el puritano Haywood: han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor impuso sobre ellos para que catequizaran e instruyeran a los suyos, y que en su más tierna infancia estuviera sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. Asimismo, su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión a sus familias, junto con el mal ejemplo de su conversación disoluta, los ha endurecido, llevándolos en primer lugar a la dejadez y después al desdén de toda piedad. Sabemos que esto no excusará la ceguera ni la impiedad de nadie, pero con toda seguridad caerá con dureza sobre aquellos que han sido, por su propio proceder, la ocasión de tropiezo. Duramente, hermanos, el ministro puritano nos está diciendo ahí que podemos, como jefes de familia, las madres incluidas ahí como parte de la gobernanza en una familia, podemos caer y ser presa nosotros de piedra de tropiezo para los que están a nuestro alrededor y de los cuales tenemos influencia. Y esa influencia puede ser positiva o negativa, llevarlos a la perdición. Como tercera parte de este estudio, vamos a dar el remedio vital que las Sagradas Escrituras nos presentan para esto. El comentario del puritano del siglo XVII, Matthew Henry, sobre la adoración familiar es la siguiente:
¿Te gustaría mantener la autoridad en la familia? No podrás hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la misma. Oiga bien, hermanos. Lo voy a repetir. No podrás hacerlo mejor que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la familia. Si alguna vez un cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio de Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Asimismo, sobre este comentario de Henry, el pastor bautista inglés Charles Spurgeon menciona lo siguiente: ciertamente, la alabanza no es tan común en la oración familiar como otras formas de adoración. No todos nosotros podemos alabar a Dios en la familia uniéndonos en los cánticos, porque no todos somos capaces de seguir una melodía. Pero estaría bien si logramos hacerlo. Coincido con Matthew Henry, dice Spurgeon, cuando afirma: aquellos que oran en familia hacen bien, los que oran y leen las escrituras mejor, pero los que oran, leen y cantan son los que mejor la hacen. En este tipo de oración familiar, hermanos, existe una completitud, completamente, que se debería hacer por encima de todo. Orar, leer la palabra y adorar al Señor por medio de cánticos. Ahí está el remedio. Ahí está el remedio. El remedio vital que tenemos en la familia es utilizar la adoración familiar a Dios en un culto familiar. La fe cristiana, queridos hermanos, empieza en los individuos y se transmite a sus parientes. Las iglesias locales están formadas por familias. Aquí vemos familias representando a sus familias. Dice la Biblia que las familias deberían adorar a Dios. Una pregunta que lo hace el puritano base de este estudio. ¿Deberían las familias adorar a Dios? ¿Dice la Biblia acerca de eso? La respuesta es sí. Hablando a través de Moisés, Dios inequivocadamente ordenó al pueblo de Israel, incluyendo a sus hijos, que le sirvieran, humillándose a sí mismos con temor, asombro y admiración. Podemos leer en Deuteronomio 6, del 1 al 3, lo siguiente. Moisés les dice al pueblo, a través de las palabras del Señor, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, para que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Luego sigue: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Podemos observar, hermanos, el mandamiento de adorar implícito en ese texto que acabamos de orar. Y le dice a sus hijos y a todas las generaciones. Y cuando observamos qué pasó con el pueblo de Israel, se olvidaban de hacer eso. Caían en esa decadencia moral, de fe cristiana que estamos viviendo hoy. Fue producto de no haber pasado a sus hijos de la manera responsable como esos mandatos y adoración familiar tenían que haber estado expuestos desde niños. El pueblo de Israel debía seguir los mandamientos para que pusiera por obra, guardando todos sus estatutos, y también debía humillarse con temor. Por eso dice: para que temas a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Y además
le indica que debe adorar con actitud de asombro y admiración total. Le dice al final, ahí en el pasaje que leímos, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso nos pide a nosotros hoy, hermanos. A las familias, los delegados familiares que estamos aquí, los responsables del gobierno familiar, especialmente los padres, los hombres, los cabezas de hogar, nos pide esa responsabilidad de poder, ese deber y mandato en los estatutos de Dios, de poder pasar a nuestros hijos ese tipo de adoración con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Moisés no termina ahí. Les dice también cómo deberían crear a sus hijos para ser adoradores. Vemos en Deuteronomio 6, del 6 al 9, lo siguiente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si el pasaje anterior no era suficiente, hermanos, en este pasaje le vuelve a decir que no se cansen de alabar y adorar al Señor. Aprendemos de estos pasajes del Antiguo Testamento y aplicados en la iglesia del Nuevo Pacto que somos nosotros hoy, que la voluntad de Dios para su pueblo es que sus hijos le adoren, es decir, que le sirvan con cada fibra de su ser, con una actitud de asombro y amor. Y esto requiere, queridos hermanos, que su palabra habite en los corazones de los padres para que ellos puedan repetir estos mandamientos a sus hijos donde quiera que vayan, en cualquier momento del día. No hay un mal momento para esto. También adoramos donde sea todo el día, y en especial los padres con los hijos juntos. El apóstol Pablo escribe a los romanos, en Romanos 12:1, lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continuamente, hermanos. Para nosotros los creyentes, los que hemos recibido esta gracia del Señor de nueva vida en Cristo, no hay escape ni hay momento del día que podemos bajar la guardia. No es como que me puedo relajar y hoy sí, hoy no. Hermanos, esto es todos los días, en todos los momentos. Y si estamos con nuestros hijos, con nuestros parientes, con más razón. Con más razón. El punto esencial, hermanos, es que nuestras vidas enteras deben ser un continuo acto de adoración. Esto entonces enmarca nuestro entendimiento de cómo practicamos esta adoración en el contexto de nuestras familias. El autor del artículo que hemos estado explorando y ampliando, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, también nos indica lo siguiente. El ministro puritano Oliver Haywood dice: de nada sirve quejarse y pasar horas y horas en conversaciones vanas, inútiles, sin edificación, quejándose y haciendo berrinches de que el mundo está en mal estado. Todo lo que vimos al principio, el mal estado, la decadencia, la situación actual, de nada nos sirve quejarnos, de nada nos sirve estar en conversaciones vanas sobre eso. Nos deberíamos preocupar y preguntar lo siguiente: ¿qué estamos haciendo para remediarlo? No nos quejemos tanto de los demás, sino de nosotros mismos. Y no nos quejamos tanto ante los hombres, sino delante de Dios. Supliquémosle a Dios que haga una reforma en nuestra vida y que podamos realizar nuestras oraciones con ferviente esfuerzo, ocupándonos de nuestro propio hogar y actuar conforme a la voluntad de Dios y sus mandatos. Es lo único que podemos hacer. Ocupémonos nosotros mismos, quejémonos con el Señor
que nos dé la fuerza, cambiemos lo que tengamos que cambiar y atendamos la voluntad de Dios, que es adoración completa, día a día, momento a momento. Para los varones, especialmente los casados, conforme vayan teniendo, eso nos dice el puritano en lo siguiente, conforme vayan teniendo más oportunidad de familiaridad con los que viven dentro de su casa, más autoridad tendrán sobre ellos, porque ellos dependerán de ustedes para que influyan sobre ellos. Y si no mejoran en su adoración a Dios, tendrán terribles cuentas que rendir, sobre todo cuando tengan que responder ante el juez en el día final. Voy a dar algunas consideraciones finales y aplicaciones de este estudio, hermanos. Quisiera su atención en esto. Te voy a tomar agua porque está duro. La mayoría de las familias que se congregan en las iglesias cristianas son predominantemente cristianas nominales o están en alguna etapa de considerar un compromiso más serio con Cristo. Están en ese proceso de santificación, ¿verdad? O sea, estamos todos en ese proceso de santificación, pero la mayoría de las familias son nominales, no nos vamos a engañar. Y esto en algún grado de participación en una iglesia, o tienen algún grado de participación en la iglesia local. Según datos en estudios realizados por la firma de investigación en el sector del eclesiástico, el grupo Barna, después lo buscan ustedes ahí, el grupo Barna, perdón, en el 2022, es una firma consultora de investigación en el sector específicamente eclesiástico, las iglesias de todo tipo. Indica que el 40% de los asistentes regulares a las iglesias cristianas en Estados Unidos no han nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Los frutos del Espíritu no son consecuentes con su accionar. Las estadísticas muestran que solo aquellos creyentes que viven consistentemente dentro de los principios del discipulado cristiano evangélico y comprometidos en el servicio al Señor en la iglesia local, solamente esos exhiben una diferencia significativa en las opciones de estilo de vida en comparación con otros que se describen a sí mismos como cristianos. Por esta razón, hermanos, podríamos asumir, para nuestro contexto de la iglesia local en Estandarte de Verdad, podríamos asumir que las familias que adoptan estos compromisos, es decir, compromisos con el Señor, servir más a Cristo, integrarse más a la iglesia, solo estas familias, hermanos, solo estas familias, podríamos asumir lo siguiente. Estas familias que adoptan estos compromisos pueden luchar mejor o ser más victoriosos sobre muchos de los desafíos que enfrenta la decadencia de la sociedad actual. Solamente así. Al ver estos datos, ¿cómo puede ser esta decadencia y contrarrestar esto? Solamente integrándonos en el compromiso y el servicio al Señor. En lo que respecta a los hijos, con todo lo que hemos incluido en este estudio, podemos mencionar que los hogares sin una base sólida, escuche bien, los hogares sin una base sólida de fe tienen menos límites y están propensos a la falta de identidad. Esta libertad para los hijos puede convertirse en el peor enemigo de un niño, porque los niños y adolescentes son vulnerables a todo tipo de amenazas emocionales, sociales, físicas y espirituales, si no tienen una claridad de su identidad. Siempre a través de los siglos, podemos observar que a través de los siglos, la adoración a Dios en el hogar por medio de la oración, la lectura de la palabra y los cánticos espirituales han sido el remedio vital y la vitamina por excelencia para luchar contra las tendencias que contaminan la vida de las personas, ya sea los padres o los hijos.
Las aplicaciones. Número 1. El reto de ser hombre, esposo y padre de familia implica mucho esfuerzo, valor y sobre todo amor. En cierta medida, muchos problemas que se generan en el hogar pudieran evitarse si el esposo cristiano ofrece el liderazgo necesario como cabeza de hogar. 2. El reto de ser mujer, esposa y madre es grandioso y portentoso, ya que Dios ha creado a la mujer en una estima altísima y con funciones particulares. El desafío es grande, pero con la ayuda del Señor se puede experimentar un hogar feliz, distinguido por la comunicación abierta y el amor en la pareja y con los hijos. Número 3. No hay duda, queridos hermanos, que no hay nada más saludable que aplicar los principios bíblicos como estandarte de las relaciones de familia, sin llegar a la imposición legalista o a la fuerza de estos. El propósito es que hagan uso de la palabra de Dios en términos prácticos. Por tanto, se hace necesario que cada familia ajuste sus normas conforme a los valores establecidos en las Sagradas Escrituras. Una última reflexión o aplicación es que por medio de la oración, la lectura bíblica, los cánticos espirituales y el sentido de Cristo en nuestras vidas, esto nos proporcionará fortaleza y un profundo contentamiento en medio del mundo y su perversidad. Cuando hacemos de nuestro hogar un refugio de la presencia de Dios, confiándole y dependiéndole a Él todos los asuntos, ya sea personales y de índole familiar, solo así crecemos y echamos raíces en nuestra relación con Cristo. Y cada miembro de la familia se une más en amor mutuo. Los hijos, cuando miran al Padre, dependiendo más del Señor, eso va a transmitir en ellos una dependencia también en el Señor. En conclusión, queridos hermanos, podemos estar seguros de que Dios se preocupa por la familia. Nuestro Dios quiere que sus principios eternos, promulgados desde la creación, mismos que pasaron por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y con lo que posteriormente llegamos a la redención con la muerte y resurrección de nuestro Salvador, estos principios se apliquen a nuestra vida para que podamos ver el poder de Cristo viviente después de pagar el precio por nuestros pecados. Y esto nos va a permitir romper la esclavitud del pecado que nos aferra y que afecta a las mamás, a los papás, a los hijos, a las hijas, a los hermanos y a las hermanas. El remedio vital que tenemos en los hogares y las familias cristianas para luchar contra las huestes de la maldad en este mundo es por medio de la adoración a Dios, uniéndonos como familia para orar, leer la palabra y darle la honra y gloria al Señor siempre. Y a los hombres, varones, padres de familia que vemos aquí, que el Señor nos capacite con las habilidades necesarias y la actitud de verdaderos creyentes para desempeñar nuestro trabajo sacerdotal en guiar a nuestras familias, en cumplir con el mandato de Dios, de adorarle en espíritu y en verdad todos los días. Sin olvidar que el remedio vital para repeler al maligno, hermanos, y sus artimañas, es por el medio de la adoración a Dios en el seno de la familia. Para que podamos decir, tal como lo menciona Josué, el líder y héroe del pueblo de Israel en el desierto, en el versículo que leímos al principio, que podamos decir con contundencia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos, hermanos. Padre amado,
Gracias, Señor, por este mensaje, Padre, que has puesto en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque has tocado nuestro corazón en venir hasta acá, Señor, poder dedicarle este tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, pero sobre todo, Señor, a adorarte a ti, y que este momento, Señor, de retiro espiritual, de comunión con nuestros hermanos, podamos reflexionar sobre tus verdades y sobre este tema fundamental, Señor, para luchar contra las huestes del maligno. Permite, Señor, que el remedio vital, que es la adoración a ti en el seno de la familia, pueda inculcarse en cada uno de los hermanos que están presentes hoy. Y que podamos transmitir, Señor, que puedas darnos esa gracia, ese poder, Señor, que puedas darnos esa habilidad, Señor, para poder transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Padre, que la adoración a ti es vital para luchar contra este mundo caído. Ponemos en tus manos nuestra vida, que purifique nuestro corazón, Señor, y que nos des el entendimiento suficiente, la claridad suficiente, Señor, para aplicar esto en nuestra vida. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.